Ya. Es un gusto saludarlos, espero que estén bien. Bendecido inicio de semana. Vamos a darle continuidad a nuestro punto, nuestra agenda de lo que es el derecho administrativo y que vamos a tenerlo ya en cuenta para nuestro próximo segundo parcial. Como les estuve platicando, el curso anterior, jóvenes, vamos a tratar la manera de ir tomando nota de los temas, de los puntos que estoy abordando, para que cuando ya nos notifiquen a nosotros lo de el día que tenemos el segundo parcial, pues ustedes ya sepan de los temas que van a ser punto de evaluación y que, como les dije la clase anterior, yo en esta oportunidad sí les voy a estar mandando ya los resúmenes de las clases que tenemos en su momento para que ustedes ahí puedan leerlo, ¿verdad? Los que no tienen el libro de Hugo Calderón, pues yo voy a estarles aportando a ustedes esa herramienta para que al final, cuando ya estén estudiando, pues vayan abarcando un poco más el tema, que como ustedes saben, a veces por cuestiones de tiempo no se puede ampliar punto por punto todo lo que tenemos en nuestra agenda. Trato la manera de darles lo principal, lo elemental, para que ya ustedes vayan estudiando en casa y vayan teniendo su propio concepto, su propia definición de los temas principales que estamos tocando. En el curso anterior estuvimos viendo, no en el curso anterior, sino que en la clase anterior estuvimos viendo todo lo que era la personalidad jurídica del Estado, ¿verdad? Y estuve tratando de darles lo elemental y que ustedes tuvieran el fundamento legal para que ustedes lo lean y vayan comprendiendo mejor cada uno de nuestros temas. Para el día de hoy quisiera que habláramos más en concreto de lo que es la competencia administrativa, puesto que la competencia administrativa, pues si ustedes se dan cuenta, es importantísimo para todas las actividades, todo lo que las responsabilidades que conlleva en un órgano. Licenciada. ¿Que manda? Licenciada, solo tengo una petición. Fíjese que quería ver si no nos puede ir compartiendo por semana los apuntes. Es que viera que si no se nos acumula para de último y ya no nos da tiempo, ya lo leemos todo corrido y es más difícil. Sí, puede ser que yo se los mande cada semana, el viernes de cada semana, ¿verdad? Para que ustedes tengan el material, y tiene toda la razón, pues no solo es mi curso el que ustedes reciben, yo entiendo esa parte y con muchísimo gusto puedo enviárselos el viernes de lo que hemos visto ya después del examen del primer parcial, ¿verdad? Me parece muy bien. Entonces, muchas gracias, Ali. Para servirles. Entonces, como les estaba hablando, ¿verdad? Que la competencia administrativa es tan importante en este curso que ustedes la manejen, porque al final en los demás cursos ustedes van a llevar ese concepto, esa definición, ese propio criterio para que ustedes la puedan aplicar a sus demás cursos. Ustedes van a saber realmente qué es la competencia administrativa y que en un dado momento o en casos concretos ustedes la van a tener que utilizar, ¿verdad? Entonces, sí voy a pedirles, aparte de que ya quedamos que el viernes yo les estoy enviando todas las copias de donde yo les doy la clase, el viernes quisiera que fueran tomando nota. Yo a veces trato la manera de repetirle las cosas o les digo, tomen nota, vean este cheque para que ustedes se enfoquen en esto, ¿verdad? Y que al final, cuando estén examinándose, se recuerden los que reciben clases conmigo, ¿verdad? Porque yo entiendo que a veces el trabajo no permite estar en todas las clases, pues yo también lo viví en clases presenciales cuando uno trabaja, ¿verdad? Porque yo he estado observando que el día viernes son muy pocos los que se conectan.
el día viernes tengo 300 alumnos y si mucho la asistencia es de 100, 110 alumnos, no es ni la mitad. Entonces ya ahí se van desfasando, ¿verdad? Ya no llevan la continuidad de los puntos que estamos tocando. Y pues voy a tratar de apoyarlos con este material que les voy a estar pasando los viernes por cualquier circunstancia, ¿verdad? Ya sea que porque es viernes chiquito o porque realmente tengan mucho trabajo, no pueden conectarse el viernes, voy a tratar de darles este material para que no se vayan perdiendo, ¿verdad? Entonces voy a dar inicio con lo que es el tema, ¿verdad? El tema que vamos a tocar el día de hoy y que le voy a dar la continuidad es sobre la competencia y la jerarquía, porque el día viernes me parece que hay feriado, entonces el viernes no vamos a tener clases, pero yo les voy a tratar de enviarles este material en el transcurso del viernes por la noche, para que ustedes tengan el fin de semana o su descanso para poderlo leer, ¿verdad? Entonces vamos a tocar este tema específico que es la competencia y la jerarquía. La competencia en lo que respecta a lo que es el derecho administrativo, ¿verdad? Quisiera que si pueden tomar nota o por lo menos para cuando ya tengan su material ustedes vean y se enfoquen en esos puntos específicos de la clase. Les voy a dar una definición de lo que es la competencia administrativa. La competencia administrativa la podemos definir como el conjunto de facultades o atribuciones que el orden jurídico le confiere al órgano administrativo. Si se dan cuenta, es corta, pero dice que es el conjunto de facultades. Solo esa palabrita de facultad es lo que da la competencia, ¿verdad? En otras palabras, entonces dice que es el conjunto de facultades o atribuciones que el orden jurídico le confiere al órgano administrativo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de ver, de analizar un caso en concreto, nosotros tenemos que tener claro que la competencia administrativa es esa atribución, esa facultad que tiene esa institución a la cual nosotros nos vamos a dirigir. Entiendas, en un caso concreto, como les pongo de ejemplo, que vayamos a dirigir un memorial, una petición. Nosotros tenemos que saber que a donde nosotros nos vamos a dirigir tienen competencia que el orden jurídico se lo ha delegado, tienen esa atribución para poder resolvernos esa petición que nosotros vamos a realizar. Se los pongo de esa manera para que vayan ustedes armando y váyanse dando cuenta a qué se refiere específicamente la competencia administrativa. Entonces, si nosotros tenemos este concepto de competencia usado en el derecho público, es similar al de capacidad, a la capacidad que tiene ese órgano administrativo de poder resolvernos a nosotros algún problema que estemos planteando. En realidad es eso, ¿verdad? La atribución, la capacidad que tiene o la facultad que tiene de resolver un órgano administrativo algún problema que nosotros vayamos a plantear o alguna petición que nosotros vayamos a hacer. Entonces, en el derecho privado, nosotros lo podemos manifestar que a ambos se refieren estas facultades y estas atribuciones se usan también en el derecho privado, porque realmente es la actitud que tiene cada órgano jurisdiccional, cada petición que nosotros vamos a hacer,
esa aptitud de actuar, ¿verdad? De actuar, esa facultad, esa capacidad que tiene el órgano al cual nosotros vamos a dirigirnos en su momento dado. Entonces, si nosotros ya tenemos ese conocimiento de lo que realmente es la competencia en lo que es administrativo, nosotros podemos analizar y podemos decir que la competencia está clasificada de 3 maneras. La competencia puede ser por territorio. Tomen nota, por favor. La competencia puede ser por territorio, por el grado, por la materia que nosotros vamos a tener en cuenta y el conocimiento que si nosotros vamos a hacer una petición, vamos a presentar una petición o a plantear una demanda o un problema, tenemos que ver si esta institución o este órgano jurisdiccional tiene la competencia en materia de territorio, ¿verdad? O por la materia, que dependiendo del problema que sea y que se va a adaptar a esa materia. Entonces vamos a tener esas tres clases nosotros de competencia, ¿verdad? Para el momento que nosotros podamos hacer un planteamiento, ya tenemos clasificados y que más adelante les voy a decir cómo poder poner ejemplos en grado de materia de territorio y en grado por la materia, ¿verdad? O por la cuantía. Entonces, para que llevemos ese orden, podemos nosotros decir que la materia tiene algunas características que voy a tratar la manera de que tengan ustedes las principales, las elementales, para poder determinar cuando hablamos en relación a nosotros estamos hablando a la competencia. Para comprenderlo mejor es necesario que hacer un análisis, ¿verdad?, de sus características más importantes para poder aterrizar en lo que es específicamente la competencia administrativa. Número 1, tenemos que tener claro que la competencia es ordenada por un orden jurídico más que todo. Nosotros no podemos tener o no puede tener un órgano una competencia que no ha sido delegada jurídicamente, ¿verdad? Tiene que tener ese planteamiento, esa competencia la tiene que ser delegada por el ordenamiento jurídico. Es bien importante, no cualquiera puede otorgar competencia, ¿verdad? Entonces, la competencia debe ser otorgada por las normas establecidas en el ordenamiento jurídico para que puedan ser establecidas sobre el interés público y necesariamente surge de una norma y no de la voluntad de los particulares ni del órgano que la ejerce. Tiene que ser a través de un ordenamiento jurídico esa competencia, que nace esa competencia. Nadie, ningún particular o ninguna institución por interés puede cambiar las competencias de su funcionamiento, ¿verdad? Esas tienen que ser debidamente establecidas por el ordenamiento jurídico. Por eso decimos que la competencia es objetiva, ¿verdad? No, porque necesariamente debe de emanar de una norma jurídica que le delimita la amplitud de actuación al órgano administrativo. Toda actuación del órgano que no esté determinado en el ordenamiento jurídico se califica legalmente como abuso de poder. Alguien que está utilizando una capacidad, una atribución que no le corresponde, es un abuso de poder, ¿verdad? Entonces, otra característica importantísima que tiene la competencia es que es irrenunciable.
La competencia es irrenunciable. Póngale un chequecito, por favor. Por ser establecida en el interés público y establecida por una norma. Miren esa característica tan importante. Es esta norma, esta competencia, esta característica de la competencia es irrenunciable. Ello significa que la competencia es obligatoria y debe ser ejercida en forma independiente de la voluntad del agente público que la ejerce. Cuando dice el agente público, se refiere a las instituciones que la están ejerciendo, ¿verdad? El agente público que la ejerce, pues es de naturaleza obligatoria la competencia de los órganos del Estado en el ejercicio de la función administrativa. Miren cómo es de importante esta característica para que podamos decir tiene competencia. Esta competencia es irrenunciable porque está emanada por una norma jurídica. Dice también que tiene otra característica que es inderogable. ¿Por qué es inderogable esta característica, esta competencia? Porque significa que la competencia no puede ser derogada por el propio órgano administrativo. Si yo tengo una competencia como órgano administrativo, como institución, no puedo derogarla solo por quererla derogar, ¿verdad? Por eso dice que es inderogable. Ningún particular o agente puede derogar ni por acto administrativo. ¿Por qué? No puede ser derogable ni por acto administrativo, ni reglamento o por contrato. La competencia, por el hecho de ser otorgada por las normas jurídicas, es imposible modificarla. Únicamente, pongan atención por favor, únicamente se puede derogar y modificar por quien la promulgó. Entonces, tienen que tomar en nota, por favor, jóvenes, únicamente se puede derogar y modificar por quien la promulgó, el Congreso de la República. Por esa única manera puede derogarse esa competencia, ¿verdad? No es porque un particular diga, no, ellos no tienen la facultad, ellos no tienen la función, la atribución de ejercer tal y tal competencia. Tiene que ser derogada únicamente por quien la promulgó. Otra característica que tenemos importante es que esta competencia no puede ser cedida. ¿Por qué? Significa que la competencia debe ser ejercida por el órgano a quien legalmente le está atribuida por mandato legal y no la puede ceder a otro órgano o persona individual o jurídica alguna. Tenemos que recordar que la competencia pertenece al órgano administrativo al que se le ha cedido esa facultad. Por lo tanto, no puede ser cedida. Tomen nota, por favor. Dice otra característica importante de la competencia que no puede ser ampliada. Esto significa que el órgano administrativo debe ejercer limitadamente la competencia sin ampliar la esfera de la misma, sin ampliar ese círculo, esa esfera de la misma que le han otorgado. Pues esto daría lugar a un acto viciado por incompetencia. Podemos nosotros decir, la competencia no le corresponde, por lo tanto, este es un acto viciado y podemos plantear una excepción de incompetencia.
que estas excepciones las vamos a ir viendo poco a poco, pero es el momento oportuno de que se las mencione, que puede haber plantearse una incompetencia cuando no se está emitiendo alguna petición relacionada con las facultades que le otorgan a este órgano administrativo, ¿verdad? Si fuese el caso que estemos hablando de un órgano administrativo, porque también podemos hablar de incompetencia en otras áreas, ¿verdad? Como lo es penal, como lo que es laboral. En este momento estamos en lo administrativo, por eso es que yo les digo que viene relacionado a otros cursos que ustedes van a llevar en relación a lo que es la competencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la incompetencia, podemos decir que la competencia administrativa hay que ejercerla con los límites que el mismo ordenamiento jurídico le está otorgando. No podemos salirnos de esos límites al órgano de la administración. Esos límites que el ordenamiento jurídico le está otorgando al órgano de la administración. Un particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Un particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe. En cambio, la administración pública únicamente puede hacer lo que le es permitido por el ordenamiento jurídico. Esto es donde hablamos de la característica que no puede ser ampliada. Otra característica que es improrrogable. Esto también significa que la competencia no puede ser trasladada de un órgano a otro órgano administrativo, salvo en los supuestos de avocación y de delegación. Estos son dos temas que los vamos a ver más adelante, cómo se da la avocación y la delegación de órganos administrativos que pertenecen a una misma jerarquía, administrativa. Es decir, que tienen una misma competencia. Este tema lo vamos a explicar más adelante con esto de la vocación y la delegación cuando ya lleguemos a este punto. Que en este caso importante, ustedes anoten, es improrrogable, salvo, dice la ley, salvo en supuestos de avocación y delegación. Le ponen un asterisquito porque ya lo vamos a definir y a relacionar con esta característica de competencia que es improrrogable. Entonces, como la competencia de los órganos es de orden público, se pueden sentar las siguientes conclusiones. En primer lugar, es imposible modificar la competencia a través de un contrato. No podemos modificar esa competencia con un simple contrato y es porque está determinada por la ley. Por eso no se puede hacer ese cambio, porque está determinada por la ley. Y en segundo lugar, la excepción de incompetencia puede ser decidida por el juez de oficio, aunque la parte contraria no lo haya alegado, en sus pretensiones procesales en un juicio, ¿verdad? Como les decía, que la incompetencia la podemos presentar como una excepción en diferentes materias, en diferentes temas, que pueden ser penales, laborales, civiles, pero específicamente estamos hablando de lo administrativo. Y en tercer lugar, las decisiones tomadas por emergencia no excusan a quien la haya ejercido ilegalmente, ¿verdad? Que a veces por temas de emergencia hacen situaciones o le encuentran una salida legal supuestamente a situaciones que creen que es por emergencia, pero eso no lo justifica y es tomado como una ilegalidad. Y en cuarto lugar, un agente de la administración
no puede renunciar válidamente a su competencia a favor o en contra de un particular, salvo que se opere, una delegación regular en las condiciones previstas en la ley, ¿verdad? Salvo que la ley lo permita, que hayan algunas circunstancias que sí permitan hacer esta competencia y quitarle valor, dice, ¿verdad? Que pueda renunciar válidamente a su competencia. Tiene que ser justificado por la ley a través de un proceso. Entonces, si nosotros estamos hablando de que pueden haber excepciones dentro de la competencia, tenemos las excepciones o improrrogabilidad de la competencia administrativa. ¿Cómo se pueden dar estas excepciones ya específicamente? Que dijimos anteriormente que la competencia es inderogable. Los administrados no pueden pretender que intervenga un agente distinto del que fuera efectivamente competente, y el mismo agente, cuando se requiera su intervención, no puede sentirse autorizado a resolver nada de su ámbito o de su esfera de su propia competencia. Entonces, la competencia es improrrogable, por cuanto el interés público así lo demanda, salvo aquellos casos excepcionales, por eso dice excepciones o improrrogabilidades, salvo aquellos casos excepcionales de avocación y delegación de órganos de un mismo grado jerárquico. Vamos a definir más adelante lo que es la vocación y van a tener ustedes ese concepto y ese entendimiento mejor, en que dice aquí, salvo aquellos casos excepcionales de avocación y delegación de órganos de un mismo grado jerárquico. Por ejemplo, podría ser ministros, viceministros, directores generales de un mismo ministerio. Pueden hacer esa vocación o esa delegación. Hay esa excepción, ¿verdad? Que sean del mismo grado jerárquico. Poniéndoles el ejemplo que pueden ser un mismo ministerio, un mismo viceministerio, por ejemplo, si fuese el Ministerio de Gobernación, sus viceministros de Gobernación y los directores generales que tenga ese ministerio, porque ellos pertenecen a ese mismo ministerio. Ahí puede caber esa excepción de la vocación y la delegación. Entonces, si bien es cierto que dentro de la improrrogabilidad de la competencia existen las excepciones de la vocación y la delegación, es importante que establezcamos nosotros que para que se den estas excepciones es necesario que los órganos pertenezcan a una misma competencia, como es el ejemplo que les puse del Ministerio de Gobernación, sus viceministros, sus directores. En ese momento se da esa excepción de avocación y delegación. Pónganle por favor un chequecito, un asterisco a esas dos palabras, avocación y delegación, que son las excepciones en donde se puede dar esa competencia administrativa. Un ministerio de Estado y sus correspondientes direcciones generales, puesto que en este caso estamos hablando de una competencia general de un órgano administrativo que por razones de división del trabajo tienen distribuidas en diversos órganos la competencia que se encuentra en situación de jerarquía. Ministro, viceministro y directores. Esa es una competencia de jerarquía también, que la vamos a ver más adelante.
pero para que se den cuenta en qué temas específicos, en qué casos específicos se puede dar esas excepciones de avocación y delegación, ¿verdad? Que pertenezcan al mismo ministerio y que respetando siempre las jerarquías administrativas. Entonces, si queremos entender nosotros que estas excepciones de avocación y delegación de la competencia, podemos decir que estas excepciones de avocación y delegación de la competencia es como la facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa, porque ahí vamos a hablar de jerarquía administrativa, ¿verdad? Que es la jerarquía administrativa la que les da esa competencia. Por eso les decía, pueden entenderse estas excepciones de avocación y delegación de la competencia como la facultad y potestad que otorga la jerarquía administrativa. Para que haya avocación y delegación, tiene que haber jerarquía, como les puse el ejemplo del Ministerio de Gobernación. Puede ser también el Ministerio de Salud, que tiene sus viceministros, sus directores y así pueden hacer esta avocación y esta delegación en lo que se respecta a la competencia. Porque ellos son los que les pueden otorgar esa facultad y potestad a la jerarquía administrativa. Y significa el derecho que tiene, esto significa el derecho que tiene el superior jerárquico de trasladar al subordinado la resolución de un asunto o la facultad que tiene este de atraer la competencia de subordinado, siempre que las competencias que se avocan o se deleguen no sean exclusivas. Esto significa que el funcionario del órgano que tiene asignada legalmente la competencia deben ejercerlas por sí. Hablabas el ejemplo de los ministros. Ellos pueden ejercer esa competencia, pueden avocarla, pueden delegarla a sus viceministros y a sus directores, ¿verdad? Un ejemplo muy, muy específico. También tenemos que hacer notar que la avocación y la delegación tienen sus excepciones. Aún exista la subordinación, que es la base primordial para que pueda darse la excepción de avocación y delegación, que hayan subordinados. Esa es una base importante. Por eso dice que tienen sus excepciones, aún exista la subordinación, y es cuando la competencia es exclusiva, ¿verdad? Entonces, se da esa avocación y delegación, jóvenes, pero tiene sus excepciones. Tenemos que tener en cuenta que exista esa subordinación que el ordenamiento jurídico le otorga a un órgano administrativo superior o subordinado o subordinando una competencia que solo estos pueden ejercer y no puede ser trasladada. Aún existan jerarquías en los órganos administrativos. Por ejemplo, en las municipalidades, los consejos tienen una serie de atribuciones asignadas en el Código Municipal. No pueden delegarlas en los alcaldes ni en otros órganos subordinados. Los consejos deben ejercerlas obligatoriamente. Por ejemplo, la aprobación de un presupuesto. Pero debemos entender cuando existe la avocación y la delegación, en qué momento vamos a utilizar esa excepción de la avocación y la delegación, porque también en las municipalidades hay jerarquías. Está el alcalde, están los concejales y así sucesivamente vienen también en jerarquía. Entonces podemos aplicar la avocación y la delegación.
Cuando nosotros hablamos de delegación en derecho administrativo, la delegación de la competencia, tomen nota, por favor, la delegación de la competencia administrativa es el acto administrativo procedimental por el cual el órgano superior traslada su competencia normal a un órgano inferior. Eso es delegar. Están delegando, están trasladando esa competencia normal a un órgano inferior en un caso determinado. Es obviamente un procedimiento inverso de avocación, ya que la esfera de competencia del órgano inferior experimenta un incremento en su actividad. Están delegando otra actividad, otra atribución. Por eso dice, ya que la esfera o el ámbito de competencia del órgano inferior experimenta un incremento en su actividad, le están delegando otra atribución, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, la delegación no implica que estemos ante un acto meramente procesal, sino que estamos hablando, como lo exponen algunos autores, en razón de la materia, sino de un acto puramente procedimental, puesto que en la administración pública no existe el proceso administrativo, sino el procedimiento administrativo. Por eso dice que estamos en un acto puramente procedimental, ¿verdad? Y que naturalmente hay que recordar, ¿verdad?, que dentro de esta excepción hay otra que implica la exclusividad de la competencia, que ya explicamos anteriormente, que es la de avocación, ¿verdad? Y que la exclusividad es que el superior jerárquico ordene al inferior, al subordinado. Yo esperaría que estos términos los podamos entender un poco, pero que realmente ya cuando nosotros estemos ejerciendo, vamos a tener ese conocimiento, esa base. Si en algún momento nosotros tenemos que estar asesorando en alguna institución, en una institución pública, una administración pública, ustedes van a poder tener ese concepto, en qué momento pueden ustedes delegar competencias, en qué momento se pueden dar esta vocación de la competencia. Por lo tanto, es que ustedes tengan nada más ese conocimiento, ese recuerdo, que cuando ya estén estudiando o analizando un caso en concreto, existen estas excepciones en competencia, ¿verdad? A veces se siente un poco complejo escuchar estos términos y que realmente cuando no hemos ejercido la profesión, pues obviamente vamos a tener así como conocimientos encontrados que no les encontramos la razón de ser. Pero si ustedes hacen ese análisis cuando ya estén directamente ejerciendo su profesión, se van a recordar de estos términos que estamos generalizando el día de hoy, ¿verdad? Entonces, si estamos ¿alguien levantó la mano? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Únicamente para entender lo que nos acaba de explicar con este último tema. Quiere decir que, digamos, un ministro o un viceministro tiene asignadas sus funciones como tal por el puesto que ellos les va a ser delegado por mandato, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, cuando sean competencias de procedimentales administrativas, ellos van a poder entonces, por avocación, delegarlas. Así es, pero tienen que ser exclusivas, ¿verdad? Exacto. En el tema de los ministros, sí. Sí, sí. En ese caso, los ministros podrían,
no quiero decir procesos porque según el último término que leímos, no son procesos administrativos, no, que son procedimientos administrativos. Así es. Que se den dentro de su función como ministros. Ellos sí pueden delegarla a sus viceministros. A sus subordinados. ¿Verdad? En ese caso, esa es la exclusividad que ellos le delegan a sus subordinados. En este caso serían sus viceministros, sus superiores inmediatos. Ajá. Y en el caso de los viceministros, ellos podrían en un momento dado hacer lo mismo con sus directores, ¿verdad? Perfecto. Así es, Edwin. Me parece súper, sí, muy bien, Edwin. Así es. Entonces, estábamos en la delegación, ¿verdad? Gracias, Edwin, por su intervención. Me parecen muy acertadas esas intervenciones. La avocación de la competencia de firmas y de representación también es un acto procedimental en virtud del cual el órgano superior jerárquico y sin que medie un recurso alguno, atrae hacia el asunto pendiente la resolución y que debe ser resuelto por el órgano subordinado, ¿verdad? Esa es la competencia cuando delegan o le da o se produce la excepción de avocación en materia de firmas, en materia de representación, ¿verdad? Que esta resolución puede ser firmada, puede ser representada y que debe ser resuelto por el órgano, dice, por el órgano subordinado. El superior entra en la esfera, entra en ese territorio, en ese ambiente de competencia del órgano inferior. Aquí es donde se aboca el conocimiento y decisión de una cuestión, introduciéndola en su esfera de sus atribuciones. Cuando las competencias no son exclusivas, por ejemplo, un ministro de Estado puede atraer el conocimiento de un asunto que le es encomendado a un director general, que era lo que hablábamos con él, y resolverlo en la superioridad. Puede haber un problema, una situación en una dirección general de la policía, poniéndoles este ejemplo, y ellos lo pueden elevar al superior jerárquico para que se resuelva la superioridad, esta situación. Por eso dice que no son exclusivas. Por ejemplo, un ministro de Estado puede atraer el conocimiento de un asunto que le es encomendado a un director general y resolverlo en la superioridad. Lo mismo puede suceder en una municipalidad. Los consejos municipales pueden atraer para sí la competencia de un alcalde. Cuando un alcalde no puede, una firma que le ha sido atribuida, una representación que le ha sido atribuida, vienen y estos pueden resolver el asunto que es de competencia del alcalde, ¿verdad? Porque de todas formas va por jerarquía, ¿verdad? Entonces, aunque hemos de insistir en la exclusividad de la competencia, no da la opción de abocar ni delegarla, porque siempre tiene que haber esa jerarquía dentro de todas las decisiones que se van a tomar, ¿verdad? Hablándose de esta vocación y competencia de firma y representación. Me gustaría que ustedes tomaran nota y que tal vez anotaran ahí en su cuaderno que tengan a la mano las clases de competencia administrativa. ¿Por qué? Porque estas clases de competencia administrativas van a ser importantes en toda su carrera, en todos los cursos que ustedes van a llevar más adelante. Ya para terminar su carrera, tienen que saber cuáles son esas clases de competencia y que la competencia puede ser dividida en razón de la materia. Número 1,
en razón del territorio, número 2, y en razón al tiempo, en razón de grado, que vamos a ver cada uno de ellos, cómo las vamos a encuadrar esa competencia en estas clases, ¿verdad? Que son por la materia, por el tiempo, por el grado, que en este momento yo les voy a ir dando generalizado cada uno de estas clases de competencia para que ustedes ya el viernes que tengan su material, ustedes puedan ir comprendiéndolas mejor, ¿verdad? Para poder abarcar un poco en el tiempo. Entonces, si hablamos de la razón de la materia, podemos decir que teniendo en cuenta que se refiere a determinados asuntos administrativos que legalmente le son asignados al órgano administrativo, esto es por la razón de la materia, ¿verdad? Que es decir, teniendo en cuenta que se refiere a determinados asuntos administrativos que legalmente le son asignados al órgano administrativo. Porque no podemos nosotros utilizar una competencia si esta materia no es de la competencia que se le ha asignado. Si nosotros nos vamos a otro, por ejemplo, poniéndoles un ejemplo muy específico, si yo voy a ir a hacer un reclamo porque mi licencia no fue entregada o me la entregaron con errores, voy a hacer una demanda y un reclamo y yo la voy a hacer en el ICS. Esa no es competencia del ICS. Entonces, es por la materia, es con esa razón de la materia donde ustedes tienen que entender, cada quien tiene que tener su competencia por razón de la materia que estamos, se nos ha otorgado, por esa competencia que se nos ha otorgado, porque nosotros somos del Ministerio de Salud, porque somos de Gobernación. Esa es la materia que nosotros vamos a tener que definir, ¿verdad? Porque tenemos que tener ese control. Por eso es que está clasificada como razón de la materia. Cada órgano de la administración tiene atribuidas ciertas competencias, las cuales debe ejercitar. Por eso les puse ese ejemplo del Ministerio de Gobernación, que es el que tiene lo de las licencias, ¿verdad? Entonces, si yo voy a plantear algo, no lo voy a ir a plantear a ICS o a RENAP, ¿verdad? Poniéndoles un ejemplo muy general. Los órganos no ejercen idénticas competencias si no se distribuyen la misma dentro de los diversos órganos de la administración, en parte por razón de la división del trabajo, ¿verdad? Cada institución, cada ministerio tiene la razón de la materia por la cual fue creado y así tenemos que ir nosotros viendo la competencia de cada órgano, ya sea superior, órgano inferior que puedan tener cada una de las instituciones. Entonces, las materias que entran en la esfera propia de cada órgano debe de tener fijada para el derecho objetivo una serie de funciones a desarrollar y en tal forma ha de tener las correspondientes atribuciones que hagan posible su actuación, ¿verdad? Por lo tanto, así la competencia por materia de los órganos será consultiva, la de otros, la de contralor, la de otros, la de ejecución. En algunas operaciones administrativas existe la sola forma de actividad. Por lo tanto, tenemos que tener o se requiere la coordinación de distintas actividades para poder definir y que sea posible que ese órgano tenga competencia propia para determinados asuntos y que corresponda al órgano que estamos nosotros diligenciando. Si hablamos en razón del territorio, que voy a
a tratar la manera de llegar a la clasificación por estas de la competencia, ¿verdad? De administrativa, las clases, y que por razón de territorio, que es lo más común, que es lo que más se da en nuestro quehacer jurídico, es el ámbito territorial. ¿Por qué? Porque en el cual se ejerce su competencia municipal, departamento, nacional, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de territorio, tenemos que ver si corresponde a esa municipalidad, si corresponde a ese departamento, si está dentro del marco nacional, etcétera, ¿verdad? Tenemos ahí por razón de territorio. Por ejemplo, si yo quisiera plantear un divorcio y las personas radican aquí en Guatemala, yo no me voy a ir a plantear el divorcio a Huehuetenango o a San Marcos, porque la razón del territorio en materia de competencia lo tengo que definir. La competencia para plantear ese divorcio de estas personas que están aquí radicadas en Guatemala es aquí en Guatemala, en los órganos jurisdiccionales. Y de igual manera es con las instituciones administrativas, ¿verdad? Con las instituciones de la administración pública. Podemos tener sedes aquí en Guatemala y podemos tener delegaciones en los departamentos, y cada sede, cada delegación tiene su competencia en razón del territorio, ¿verdad? No pueden tener todos la misma competencia, por eso tenemos que tener claro ese tipo de competencias. Los órganos administrativos tienen dividida la competencia en razón del territorio. ¿Por qué? Porque es en donde deben ejercitarla. Por ejemplo, el presidente de la República, los ministros de Estado, ejercen su competencia en todo el territorio nacional. Los gobernadores departamentales, otro ejemplo, en sus respectivos departamentos, ahí ejercen su competencia estos gobernadores. Los consejos regionales de desarrollo departamentales ejercen su competencia en esos departamentos de desarrollo, en sus respectivos departamentos. Los consejos regionales de desarrollo departamentales en sus respectivos departamentos, los consejos regionales de desarrollo dentro de la respectiva región y municipalidades dentro del respectivo municipio. Estos son ejemplos claros en razón de la materia de territorio, ¿verdad? Cada quien va a tener delegada esa capacidad, esa facultad, esa atribución en razón del territorio. Entonces, en Guatemala, nosotros la competencia se encuentra dividida desde el punto de vista de la división que el territorio hace la Constitución Política de la República. Tomen nota, por favor, jóvenes, pónganle un asterisco, que la competencia se encuentra dividida desde el punto de vista de la división que el territorio hace la Constitución Política de la República, y que es A, nacional, B, es municipal. La nacional que la ejerce para todo el territorio de la República, por ejemplo, el presidente de la República, los ministros de Estado. La departamental, que la ejercen los gobernadores de los departamentos, en los respectivos departamentos, ¿verdad? Así como los consejos departamentales de desarrollo urbano, la ejercen la regional, es la que ejerce a través de los órganos como consejos regionales de desarrollo, ¿verdad? Y la municipal, que corresponde al municipio y en la que su órgano de gobierno es la municipalidad, y este se ejerce a través del consejo municipal y su alcalde. Por eso la tenemos dividida en dos, la nacional y la municipal. Entonces, jóvenes, tenemos también, en razón de la materia de grado, ¿verdad? La materia de grado se refiere a los órganos de la escala jerárquica,
mire cómo vamos ya llegando a lo que es la jerarquía, se haya atribuido o teniendo en cuenta cómo se haya distribuido en órganos diferentes los superiores. Por eso dice que es a razón de grado, de jerarquías, ¿verdad? Cómo va cada quien teniendo su competencia, que es lo que estábamos poniendo de ejemplo con los ministros, viceministros, cada quien va teniendo su propia jerarquía. Esto suele darse en las municipalidades, cuando no se puede establecer a quién le corresponde ejercer la competencia administrativa de los subordinados, cuando existen competencias similares. Ahí nos vamos a la competencia de grado, ¿verdad? Por jerarquías. Entonces, jóvenes, yo quisiera dejarlos hasta acá para poder tener ya nosotros esas clasificaciones y no atormentarlos con tanto, y poder ir con una secuencia bien lógica y poder llegar a la próxima clase, lo que es la jerarquía administrativa, ¿verdad? Porque la jerarquía administrativa también tiene sus características, tiene sus potestades, cómo se origina, tiene algunos elementos como son el poder de revocación, cómo pueden revocarse estas jerarquías, y así vamos a poder llegar a la jerarquía del poder de mando y al poder disciplinario, que en esta última jerarquía vamos a poder entablar el fundamento legal que nos va a llevar a la ley del servicio civil, ¿verdad? Para poder aterrizar nosotros con ese trabajo que les voy a dejar, de que me estructuren desde ya. Pueden estar leyendo lo que es la ley del servicio civil, pueden iniciar por el objeto de esa ley, cómo se estructura esa ley, cuáles son los recursos que tiene esa ley, para que podamos ir entendiendo y que podamos aterrizar en como la jerarquía administrativa, cómo aterriza en el poder disciplinario, que va a ser el tema de nuestra próxima clase. Entonces, jóvenes, por el día de hoy, esto es lo que lo dejamos hasta acá. Espero verlos el próximo lunes, si Dios lo permite. Muchas bendiciones. Que la pasen bien en su descanso y aprovechen el fin de semana a leer el material que yo les estaré enviando. Es un gusto saludarlos, que Dios me los bendiga y feliz noche. Muchas gracias.